Bueno, hoy vamos a tener un especial de la actriz Silvia Navarro. Aplausos a Silvia Navarro porque tiene una trayectoria impecable desde 1998 hasta la actualidad. Ella ha sido la protagonista de todas las telenovelas en las que ha participado. Te metí un putazo de no mames, güey. No mames, imagínate lo que me cobran. Como bien ya saben ustedes, vamos a empezar una nueva era donde vamos a realizar muchos especiales para escoger el top 7 de las telenovelas de actrices, de actores que tienen una gran trayectoria. Van a conocer cuál es el top 7 de las mejores producciones de cada artista. Así que bueno, hoy el turno le corresponde a Silvia Navarro. Silvia Navarro nació en México el 14 de septiembre de 1978. Bueno, ella incursiona en el medio artístico desde muy pequeña, siendo muy pequeña participando en algunos anuncios de pañales y con una pequeña colaboración en la telenovela Una mujer marcada al lado de Sacha Montenegro y Jorge Vargas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Esta telenovela le fue bastante bien en el año 1980, entre 1979 y 1980 fue su transmisión. Silvia Navarro tenía, si mucho, tan solo un año en esta producción. Se veía bellísima, ese fue su debut cuando era una bebé. Fue que vimos su rostro por primera vez en esta telenovela que fue protagonizada, repito, por Sacha Montenegro, Martín Cortés, también estuvo Isabela Corona, Jorge Mondragón y Miguel Palmer y un gran elenco. Ella después realizó un casting para la telenovela infantil Carrusel en 1988 y 1989 que fue todo un éxito. Esta historia protagonizada por Gaby Rivero, producción de la empresa Televisa, obteniendo un papel dentro de esta misma. Ella logró este papel, pero más sin embargo lo rechazó por la razón, problemas familiares, situaciones que se le presentaron y no pudo estar en esta producción de Carrusel en 1988. Qué espectacular hubiera sido ver a Silvia Navarro en Carrusel, ya que tenemos gratos recuerdos de esta historia Carrusel. Bueno, después ella ingresó a la Casa del Teatro para estudiar actuación, recibiendo una invitación a formar parte del Centro de Educación Artística que bien conocemos como el CEA. Ella se estuvo preparando y bueno, oficialmente a la edad de 18 años debutó dentro del medio artístico con un proyecto de Carmen Armendáriz, participando como animadora del programa, una de las animadoras de A la Cachi Cachi Porra, un programa muy exitoso de la década de los 80s en México. Y bueno, a partir de este proyecto, después de que ella incluso ganó un premio por este trabajo que hizo en este programa, ella abrió sus puertas. Le llegaron nuevas oportunidades con la empresa TV Azteca. Ya ella estaba, digamos, apenas iniciando su carrera. Y curiosamente, no fue en Televisa donde ella inició su carrera, fue en TV Azteca. Y todo se remonta hacia el año 1998 cuando ella realiza un casting para la telenovela Perla, en la que esperaba obtener un papel secundario, pero sus resultados fueron tan satisfactorios para su carrera, logrando conseguir el protagónico, convirtiéndose en la máxima estrella de la televisora de la Jusco. Ella no esperaba este protagónico, fue una gran sorpresa para ella y desde entonces, desde 1998, Silvia Navarro es protagonista de todas sus telenovelas. Eso es un dato curioso que queremos anticiparles porque vamos a iniciar a hablar de su trayectoria, pero desde 1998 hasta la actualidad, esta es una de las únicas actrices que ha protagonizado una telenovela tras otra desde el inicio de su carrera. Pero Silvia Navarro desde ese año 1998 se convirtió en una de las grandes estrellas de TV Azteca. Así que bueno, vamos a iniciar con su trayectoria y vamos a hablar de su primera telenovela. ¿Qué? ¿Pero en el país de los ciegos? El tuerto es el rey. Quiero decir, la ciega es la reina en el país de los tontos. Perla, que fue producida en 1998. Ella en esta telenovela interpretó
a Perla Altamirano Espinosa y es una producción de José Ambris transmitida por TV Azteca. Estuvo protagonizada también por Leonardo García, Gabriela Hatzel y Gina Román. Leonardo García se veía bastante guapo, joven en esta producción hace tantos años en la década de los 90. Aunque la telenovela no tuvo éxito, se puede decir, a mí no me pareció que hubo mucha química entre Leonardo García y Silvia Navarro en este primer protagónico. No me conectó mucho. Después sí llegaría Catalina y Sebastián en 1999. Aquí vemos a Catalina, que fue el personaje que interpretó Silvia Navarro, junto a su galán, que era Sergio Bazáñez. Esta telenovela sí se convirtió en un gran éxito, un éxito impresionante. Esta fue producida por Antulio Jiménez Pons y escrita por Ranferi Negrete. Un gran éxito, batió todos los récords de audiencia en TV Azteca, le fue muy bien en México y en muchos países. Incluso esta es una de las telenovelas más exportadas de TV Azteca. En esta telenovela también participó Alberto Mañagoitia, Claudia Islas, Sergio Kleiner y Regina Torne. Un gran elenco, la historia estuvo muy buena y la química era muy evidente entre Catalina y Sebastián, los protagonistas. ¿Cómo se llama el juego ahora? A ver si olvido a Román Mendoza. ¿Así se llama? Por favor, Enrique. Llegaría a La calle de las novias en el año 2000, otro protagónico, donde ella interpretó a Aura Sánchez en esta producción de TV Azteca que fue realizada por Suba Producciones, la casa productora de Humberto Zurita y Christian Bach. En esta telenovela ella participó junto a Juan Manuel Bernal. También estuvo en el elenco Fabiola Campomanes, Sergio Bazáñez, Julieta Egurrola, Lola Merino, Margarita Sanz y Arcelia Ramírez, y un elenco espectacular, pero la telenovela simplemente cumplió, no tuvo éxito, tampoco fue fracaso. Solamente tuvo una audiencia fiel que, pues digamos, se logró conectar con esa historia, pero no fue éxito. Vine a pedirle que cante más bajito, por favor. La familia está de luto y a la abuela le molesta oírla cantar. Llegaría en el año 2001-2002 uno de los grandes éxitos de Silvia Navarro. En esta producción, ella interpretó a Teresa Suárez Domínguez, también apodada como Paloma en esta telenovela. Bueno, esta producción, recordemos, es producida por Rafael Gutiérrez y es una adaptación de Café con aroma de mujer del señor Fernando Gaitán. Esta producción colombiana que en 1994 fue todo un éxito, le dio la vuelta al mundo y bueno, muchos ya conocían la trama, pero esta adaptación estuvo muy buena, espectacular, y el galán de Silvia Navarro fue Sergio Bazáñez. Tuvieron una química espectacular. La telenovela es, digamos, una de las producciones que más recuerda el público en México, los seguidores de esta cadena TV Azteca, y gustó mucho. Tuvo mucho éxito, batió todos los récords de audiencia en Estados Unidos, en México y en muchos países de Latinoamérica. Le fue súper bien. También estuvo en esta telenovela Rodrigo Abed, Marta Cristiana, Annette Michel, Margarita Gralia, Luis Felipe Tobar, Evangelina Lizondo y Sergio Bustamante. La nómina estaba espectacular. La verdad que el éxito de esta telenovela se lo merecían. Fue un remake muy bien hecho. Ahora continuamos con la telenovela La Duda entre 2002 y 2003, donde ella interpretó a Victoria Altamirano Rojas. En La Duda podemos decir que esta telenovela no fue éxito tampoco. Digamos que más bien fue un fracaso. Tampoco se puede decir que cumplió porque los ratings eran bastante bajos. Esta historia es producida por Fides Velasco para TV Azteca. Aquí también participó un gran elenco, una nómina de lujo. Estuvo Víctor González, Julieta Egurrola, Sergio Bustamante, Sabi Kamalish, y su galán de Silvia Navarro fue Omar Germenos. A decir verdad, honestamente, a mí no me gustó la química de Omar Germenos y no me gustó, no me conectó con Silvia Navarro, no hubo química entre ellos. Esto no ayudó a la producción quizás, porque cuando ya lo hemos dicho muchas veces, si una telenovela no tiene éxito, también influye mucho, tiene mucho que ver cuando vemos, digamos, que la pareja conecta, tiene química, los villanos son buenos, la historia es entretenida, es ágil, pero también la historia fue un poco lenta y la pareja no tuvo química. Llegaría en el año 2004-2005 La Heredera, donde Silvia Navarro interpretó a María Claudia Madero Grimaldi. La Heredera es una producción
que se estrenó a mediados del año 2004. Es una producción de Henry Ramos y Gerardo Zurita. Recordemos que esa es una historia original de Julio César Mármol y Martín Luna. Bueno, aquí también vimos una vez más, repitió pareja Silvia Navarro con Sergio Bazañez. También estuvo Margarita Gralia, Ailín Mujica, Guillermo Murray y Julieta Egurrola, y también participó Juan Manuel Bernal. La telenovela La Heredera tuvo una audiencia fiel, se puede decir que cumplió. Esta es una de esas producciones que cumplió y se quedó, digamos, en el medio. Quizás para algunos nos quedó a deber, para otros simplemente sí fue buena, pero no fue éxito tampoco esta producción de TV Azteca. Ahora continuamos con Montecristo, que sí le fue bastante bien. Esta es una telenovela que gustó muchísimo y nos encantó el papel de Silvia Navarro en esta historia. Esta fue en el año 2006-2007 y en esta telenovela ella interpretó a Laura Ledesma de Lombardo y Laura Sáenz. En esta historia ella compartió créditos con Diego Olivera, Omar Germenos, Fernando Luján, Margarita Sanz y Julieta Egurrola. Hay que recordar que esta es una adaptación de una telenovela argentina que fue muy exitosa. Es, digamos, una historia que tuvo mucho éxito por allá en los años 2005 más o menos en Argentina. Le fue bastante bien a esta producción de El Conde de Montecristo. Bueno, esto es una obra, El Conde de Montecristo, del escritor francés Alexandre Dumas, que hay que decir que hemos visto muchas versiones de esta historia, bastantes. Pero esta historia, aquí, digamos, es bueno dejar claro que Silvia Navarro aquí cerró su ciclo. Aquí terminó ella su trabajo, se puede decir. Su tiempo terminó con TV Azteca. Tuvo una propuesta muy buena de parte de Televisa, porque hasta aquí es donde vemos a Silvia Navarro en TV Azteca. Ahora llegaría su primera participación en Televisa, porque ella se une a las filas de Televisa en el año 2008, cuando la llamaron para protagonizar la telenovela Mañana es para siempre, que fue producida entre 2008 y 2009, donde ella interpretó a Fernanda Elizalde de Juárez. En Mañana es para siempre también ella compartió créditos con un elenco de lujo. En esta producción vimos a Fernando Colunga, Sergio Sendel. Silvia Navarro también estuvo compartiendo escena con Lucero, esta gran villana que interpretó a Bárbara Greco en esta telenovela. También vimos a Rogelio Guerra como villano interpretando un doble papel, y la historia estuvo súper buena, muy ágil. Y hay que recordar que esta es una versión de la telenovela colombiana Pura Sangre del canal RCN, que fue producida entre 2007 y 2008 y que tuvo mucho éxito en Colombia y también le fue bien en algunos países de Latinoamérica. Así que Mañana es para siempre, otro de los grandes éxitos. Bueno, en esta telenovela podemos decir de que Silvia Navarro llegó con fuerza. Obviamente tenía que demostrar y dar lo mejor de ella, porque de ahí dependía, de ahora en adelante quiero más y más y más protagónicos, porque si lo logró en TV Azteca, esta era la oportunidad perfecta para ella demostrar que, bueno, que estaba ya en su punto, en su nivel para continuar protagonizando una telenovela. Por eso llegaría otro gran éxito para Silvia Navarro entre 2010 y 2011 en la telenovela Cuando me enamoro. En esta producción ella interpretó a Renata Monterrubio Álvarez y a Regina Gamba Soberón. Cuando me enamoro es una producción de Carlos Moreno Laguillo que tuvo un éxito impresionante. El tema musical a muchos televidentes les encantó, los atrapó la historia. Y hay que recordar también que esta es una adaptación de la telenovela mexicana original La Mentira de Caridad Bravo Adams. Vimos una adaptación muy exitosa en 1998, protagonizada por Kate del Castillo, que tuvo mucho éxito. Pero esta versión, esto fue todo un éxito. Encantó la historia. En el año 2010 y 2011 le fue muy bien. En esta producción ella estuvo acompañada por un gran elenco. Vimos a Rocío Banquels como villana, estuvo Jessica Koch, René Casados, Julieta Rosén, José Ron, Lizardo, un gran elenco en esta producción de Cuando me enamoro. Bueno, llegaría ahora otro gran éxito para Silvia Navarro, porque al parecer entró pisando fuerte cuando llegó a Televisa. Llegaría la telenovela Amor Bravío en el año 2012, donde ella interpretó a Camila Monteverde Santos. Esta es una telenovela producida por Carlos Moreno y es una adaptación de la telenovela de Pura Sangre de 1985 que protagonizaron Christian Bach y Humberto Zurita con mucho éxito. Y la verdad que la telenovela
le fue bastante bien, tuvo un éxito impresionante. Su galán en esta telenovela fue Cristian de la Fuente, también estuvo Leticia Calderón, César Évora, Flavio Medina, René Strickler y Fernanda Castillo en esta producción de Amor Bravío. Pasamos a otro éxito, otro gran éxito de Silvia Navarro, uno de sus mayores éxitos también en su carrera, Mi Corazón es Tuyo, entre 2014 y 2015. En esta telenovela ella interpretó a Ana Leal Fuentes. Mi Corazón es Tuyo es una comedia romántica, es una historia que tiene drama, tiene secretos, es una historia para la familia. Esta es una producción de Juan Osorio. Algo que puedo decir es que a mí no me gustan mucho las producciones de comedia que ha realizado el señor Juan Osorio, pero en esta historia sí me sorprendió y creo que es una de sus mejores telenovelas que él ha tenido de este género de comedia. Esta es una adaptación de la serie de televisión española titulada Ana y los Siete, pero bueno, aquí estuvo también Jorge Salinas, Mayrín Villanueva, Adrián Uribe, Carmen Salinas y René Casados y un elenco de lujo. Bueno, puedo decir que aquí me encantó algo, digamos esa química tan espectacular que tenía Silvia Navarro con Jorge Salinas, impresionante. Era algo exquisito. La actuación de Silvia Navarro muy orgánica, muy natural, muy fresca, divertida, que si ellos estaban gozándose este proyecto. También en las otras historias que acabamos de mencionar anteriormente, quizás ese fue, digamos, el punto clave, donde el público, la audiencia se enganchó con esta historia porque logramos ver bastante química con los protagonistas. Cada día en nuestro país son asesinadas 7 mujeres. No pueden o no quieren protegernos. También ahora llegaría otro éxito, hay que decirlo. Silvia Navarro, todas sus producciones fueron muy exitosas en Televisa. Llegaría a la candidata entre 2016 y 2017. En esta telenovela ella interpretó a Regina Bárcenas Ríos de San Román. La candidata es una historia producida por Giselle González y fue producida entre 2016 y 2017. En esta telenovela ella compartió créditos con Víctor González, Susana González y Rafael Sánchez Navarro, un elenco espectacular, un elenco de lujo. También vimos a Nailea Norvin en esta historia y a Juan Carlos Barreto, imagínense en esta nómina tan espectacular. Esta telenovela tuvo mucho éxito, le fue muy bien y digamos que en esta historia a mí me sorprendió Silvia Navarro. Me encantó su actuación, la historia fue bastante ágil, aquí me encantó el trabajo que hizo la señora Giselle González. Ahora continuamos con otra de las telenovelas que se puede decir esta sería ya la última, porque desde este momento ya no volvimos a ver a Silvia Navarro más en Televisa. Ella realizó Caer en Tentación, este fue su último proyecto. Fue realizada esta telenovela entre 2017 y 2018, donde ella interpretó a Raquel Cohen Nasser de Becker. En esta telenovela Caer en Tentación, ella también nos sorprendió mucho. A mí me gustó mucho el personaje de Silvia Navarro. Bueno, todo el elenco estuvo súper bueno porque también ella estuvo acompañada de un gran elenco. Estuvo Adriana Louvier, Carlos Ferro, Gabriel Soto. También tuvo una muy buena química ella con el actor Gabriel Soto en esta historia. Con todo el elenco me gustó la conexión que tuvieron. La historia estuvo súper buena, pero hay que recordar que esta es una adaptación de una teleserie argentina que se titula Amar después de amar, que fue un gran éxito en Argentina esta telenovela. Y se puede decir que también alcanzó un éxito la nueva versión en muchos países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en México, le fue muy bien a Caer en Tentación. Bueno, lo repetimos, este sería su último trabajo con Televisa porque después ya no íbamos a ver más a Silvia Navarro, pero ella regresó en el año 2021 después de casi 4 o 5 años y su regreso fue en Telemundo, donde ella interpretó a Dolores Loli Aguilar Valderas en la telenovela La Suerte de Loli en el año 2021. Repito, esto fue en el 2021, casi 5 años después. Esta también es una adaptación, esta telenovela de Telemundo Global Studios en el 2021 es una producción argentina, es un remake de una telenovela, de una serie argentina. Bueno, esta producción no fue exitosa, tristemente. La telenovela es divertida, es ágil, tiene un gran elenco, estuvo Osvaldo Benavides, también estuvo Gaby Espino, tuvo un buen elenco esta historia, también estuvo Alejandro López, Joaquín Ferreira, también Mariana Seoane, Cristian Chávez, Rodrigo Vidal, Rosa María Bianchi. Creo que tenía un elenco y esto pintaba para ser éxito.
pero no sabemos qué pasó con La suerte de Loli, que tuvo números muy bajos en Telemundo. No sabríamos cómo explicar este fracaso. Después llegarían una serie que se titula Juegos Interrumpidos entre 2024 y 2005. Esta es una serie de la plataforma ViX. Tuvo bastante éxito, le fue muy bien a esta serie Juegos Interrumpidos. Se trata de una producción del señor Carlos Moreno Laguillo y tuvo 2 temporadas. Aquí estuvo ella acompañada por David Chocarro, Luis Felipe Tobar, Irán Castillo, Laura Carmine y Jorge Salinas. La serie estuvo bastante buena. Muy interesante esta serie, la podemos recomendar. Y ahora en la actualidad, en el 2026, ahora sí se puede decir que este fue su regreso por la puerta grande a Televisa. Después de, digamos, 9 años de estar ausente, volvió con una producción que en la actualidad es todo un éxito. Silvia Navarro regresó como villana también y como protagonista, así que fue una gran sorpresa. El regreso de Silvia Navarro con Juan Osorio, que fue el productor que logró traerla de regreso. Hay que recordar que se trata de una adaptación de una telenovela argentina, Amor en Custodia, del año 2005, creada por Enrique Estebanes y Marcela Citerio, que fue muy exitosa en Argentina y en Latinoamérica, de la cual también hemos visto muchas versiones y ya México había realizado una versión que se titula Amores Verdaderos. Pero bueno, Guardián de mi vida tiene como protagonistas también a Daniel Arenas, Paulina Goto y Diego Klein. Los villanos son Sergio Sendel, Alejandro Camacho y Kimberly Dos Ramos. Una producción que en este momento, en la actualidad, está teniendo muy buenos niveles de audiencia, así que qué bueno por Silvia Navarro con su regreso a las telenovelas. Aplausos a Silvia Navarro porque tiene una trayectoria impecable y, como ya lo dijimos en el inicio, desde 1998 hasta la actualidad, ella ha sido la protagonista de todas las telenovelas en las que ha participado. Bueno, ahora tenemos una buena noticia para los seguidores de Silvia Navarro, porque llega una serie a la plataforma Netflix de Silvia Navarro. Ella debuta en una serie, se titula El Otro Padre. Tenemos una sorpresa, así que vámonos. Felicidades otra vez. Y su estreno está programado para el 22 de julio de 2026. Estará acompañada por Manolo Cardona, Eric Heiser, Paola Núñez, Azul Guaita, Sebastián Dante y Emilio Marcos. Se trata de una serie donde ya podemos ver que se ve bastante interesante, así que ustedes también pueden ir a mirar el tráiler y nos encanta ver a Silvia Navarro ahora en esta faceta en una serie, aunque ella ya había debutado en Netflix pero con una película. Esto fue en el año 2020 en la película Se Busca Papá. Ahí fue donde participó Silvia Navarro y bueno, ahora debuta pero en una serie de Netflix. Así que le deseamos mucha suerte y muchos éxitos a Silvia Navarro en esta nueva producción. Bueno, ahora sí vamos a irnos con el top 7, las mejores producciones de Silvia Navarro. Vamos a iniciar con el top 7 de las mejores telenovelas de Silvia Navarro. Bueno, vamos a mencionar primero que todo Guardián de mi vida. No la vamos a incluir en este top, pero esta telenovela queremos mencionarla porque acaba de iniciar en Estados Unidos hace algunas semanas y en México está próxima a estrenarse. Por esa razón, quizás si para algunos ya pertenece a un top de las mejores producciones de Silvia Navarro, no la podemos poner en el top porque aún la telenovela está al aire. Está empezando, está muy buena sí, pero hay que esperar cómo sigue, cómo termina y ya más adelante pues digamos dar un veredicto final de esta historia. Pero lo cierto de todo es que Guardián de mi vida, este proyecto que marca el regreso de Silvia Navarro con el actor el colombiano Daniel Arenas, está teniendo mucho éxito. Además, como ya lo hemos dicho, la química de los protagonistas es espectacular. Pero bueno, por esta razón no la incluimos todavía en un top 7 como el que vamos a tener ahora. Bueno, iniciamos este top 7. El puesto número 7 lo ocupa la telenovela Caer en Tentación. Esta telenovela que fue producida entre 2017 y 2018. Recordemos que estuvo protagonizada por Gabriel Soto, Adriana Lubier y Carlos Ferro. Y como ya lo dije anteriormente, me encantó la química que tuvo Silvia Navarro con Gabriel Soto y la historia fue bastante ágil. Así que felicitamos a esta pareja, a todo el elenco que hizo parte de Caer en Tentación porque fue todo un éxito. Bueno, en el puesto número 6 tenemos la telenovela Cuando Seas Mía, que fue producida entre 2001 y 2002.
Esta telenovela también arrasó en audiencia y wow, impactó. En TV Azteca logró poner a TV Azteca, digamos, en la cima, y se puede decir que fue uno de los primeros éxitos de Silvia Navarro con TV Azteca. Esta producción estuvo protagonizada también por Sergio Bazáñez, por Marta Cristiana y Rodrigo Abed. También participó Annette Michel y un elenco espectacular que logró llevar esta producción, sacarla a flote y hacer de esta historia un gran éxito. Así que qué bueno que en el puesto número 6 tenemos Cuando seas mía. En el puesto número 5 tenemos La Candidata, otra telenovela que arrasó, que fue todo un éxito, que fue grabada entre 2016 y 2017, producida entre estos 2 años, y tuvo mucho éxito. También hubo mucha química con Víctor González en esta historia, y esto ayudó al éxito de La Candidata. Una historia muy ágil, una trama muy interesante, y la verdad que por esa razón está en este puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos la telenovela Amor Bravío del año 2012, donde también ella tuvo mucha química con Cristian de la Fuente. También vimos en esta historia a Leticia Calderón y Flavio Medina, y la telenovela logró muy buenos ratings tanto en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Le fue muy bien a esta historia Amor Bravío. En el puesto número 3 tenemos la telenovela Cuando me enamoro del año 2010-2011, donde también vimos a una Silvia Navarro con un papel espectacular y tuvo mucha química con Juan Soler. Nos encantó la química entre ellos. Recordemos, el tema musical también ayudó muchísimo. Y aunque es una versión de una telenovela de 1998, La Mentira, la historia logró conquistar. Aunque es un remake, fue una historia que, digamos, para algunas personas que no la conocían, quizás fue nueva. Para los que ya la conocíamos, nos llamó la atención y nos atrapó. Nos gustó, la verdad, Cuando me enamoro, y por eso está en el puesto número 3. En la posición número 2 tenemos la telenovela Mañana es para siempre, que es una adaptación de la telenovela colombiana Pura Sangre. Esta telenovela Mañana es para siempre fue producida entre 2008 y 2009. Aquí vemos a una Silvia Navarro también con un personaje muy bueno, y tuvo mucha química con su protagonista, con el galán, que fue Fernando Colunga. Queremos hacer una pequeña pausa para hablar un poco de esta telenovela. Algunas personas comentan, y durante muchos años se ha dicho de que Lucero, que ella interpretó a Bárbara Greco en esta telenovela, que fue la villana principal, opacó al elenco, que ella se llevó la telenovela, y hay que decir que no es así. Si somos realistas, Silvia Navarro en cada escena con Lucero fueron de tú a tú, fueron muy exquisitas las escenas de las dos, lograron sacar esta telenovela adelante, no solo Lucero, todo el elenco. La telenovela fue muy movida, también Rogelio Guerra como villano en su doble papel lo hizo súper bien. Todo el elenco estuvo súper genial en esta historia, estuvo espectacular. Lucero, una gran villana, ya la habíamos visto como villana en la telenovela Lazos de Amor, donde interpretó a una de las trillizas, que fue la villana Paula. Le fue muy bien en esta telenovela y vimos a una Lucero con un gran papel de villana, y aquí nos volvió a confirmar que como villana es muy buena. Pero Silvia Navarro y ella hicieron de esta historia ese éxito. Así que el crédito es para las dos. Aplausos para estas dos actrices. Mañana es para siempre tuvo muchos seguidores en ese momento, muchos fans. Arrasó, altos índices de audiencia en México. En Estados Unidos arrasó, en Latinoamérica también, y por esta razón la tenemos en el puesto número 2. Así que aplausos para todo el elenco que hizo posible el éxito de Mañana es para siempre. Y en la posición número 1 tenemos la telenovela Mi Corazón es Tuyo. Fue producida entre 2014 y 2015. Mi Corazón es Tuyo, wow, se puede decir que es, digamos, una de esas historias que recordamos de Silvia Navarro, porque dejó huella en el corazón de todos. Marcó una diferencia en la vida de muchos, porque quizás nos reunimos en familia todavía en aquel entonces, en el año 2014, estamos hablando hace ya más de 12 años, donde todavía se reunían las familias a ver historias al frente del televisor. Y esta telenovela fue muy familiar, muy divertida. Vimos a una Silvia Navarro muy fresca, muy natural, tuvo mucha química con Jorge Salinas. La villana Mayrín Villanueva también fue muy divertida en esta historia. Todo el elenco lo hizo bastante bien. Una telenovela de comedia romántica que merece estar en el puesto número 1. Así que aplausos para Silvia Navarro
por toda su trayectoria. Todas sus telenovelas han sido muy buenas, pero este es nuestro top 7. Esperamos que lo hayan disfrutado. Ya lo saben, comenten si tienen otras favoritas, que esto es para todos los gustos. Bueno, ya nos vamos a despedir entonces. No se pierdan nuestros próximos especiales y muchas bendiciones para todos.